Chicos, buenas noches. Eh, un día más para hacer la revisión de preguntas del residentado médico, en este caso del último año, del 2020. Bueno, había el 2021, pero las preguntas aún no lo han sacado, pero lo más último es el 2020. Entonces, la transmisión de estos videos va a ser tanto por Facebook y por YouTube, pero en el canal de YouTube, que se suscriban, canal de YouTube Nichineando, ahí pueden ver los videos completos, ya tanto de estas clases como de otras preguntas que ya hemos venido revisando, ¿ya, chicos? No se olviden también de revisar, hay una página ¿cómo se llama? Una página de Instagram también y de Facebook, ¿ya? En YouTube el video va a estar completo, ¿ya? En Facebook solamente lo transmitiremos unos cuantos minutos nada más, ¿ya, chicos? Entonces tampoco nos olviden de revisar lo que es las Medichipepas, que es muy importante para su revisión de las preguntas, ¿ya, chicos? Entonces vamos empezando. A ver con qué nos topamos el día de hoy. Ya, chicos, vamos viendo, ¿ya? Vamos con la pregunta 73, ¿ya? Recuerda que del grupo A son 90 preguntas y estamos llegando casi a la resolución del grupo A, ¿ya? La totalidad. A ver, nos dicen que hay una mujer de 21 años, copiloto, o sea, eso quiere decir que se encuentra al costado del piloto o del chofer principal del auto, ¿ya? Y presenta una colisión frontal, o sea, tiene un choque frontal, ¿ya? Llega a emergencias, las funciones vitales están estables, o sea, está hemodinámicamente estable, y llega en una posición que está de cúbito supino, o sea, está boca arriba, ¿no? Observamos el miembro inferior derecho, acortamiento, ¿ya? Probablemente está flexionado, como dice acá, la cadera derecha está flexionada porque es el lado derecho. Y hay una rotación interna con mucho dolor para la extensión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, chicos, aquí tenemos tres características, o bueno, algunas características. Ya, uno, que sea copiloto, ¿no? Que haya habido un accidente automovilístico de colisión frontal, ¿ya? Y te están diciendo que te están soplando que probablemente acá hay un problema de la cadera, ¿no? Probablemente se ha salido de su sitio la cadera, ¿no? Y eso se llama luxación, ¿no? Cuando la articulación de la cadera en este caso se pierde, ¿no? La continuidad. Entonces, la característica es que cuando hay una luxación de cadera, y en este caso va a ser una luxación de cadera posterior, que vamos a explicar más adelante, la característica típica es de que la cadera está flexionada y hay una rotación interna, o sea, hacia adentro, ¿ya? Y hay un acortamiento. Entonces, esas características son típicas de una luxación posterior de cadera. Ya vamos viendo más o menos para que entienda lo que te estoy tratando de decir. Mira, cuando hay una colisión frontal, ¿ya? O sea, supuestamente adelante había otro carro, ¿no? ¿Sí? Entonces el choque ha sido frontal. La flecha roja indica que ha sido un choque frontal. O sea, acá está el carro A y aquí está el carro B, ¿no? Entonces, la mujer está en este lado, había un choque frontal y está de copiloto. Y si tú te das cuenta, el impacto, ¿ya? Del carro, con esta parte del carro, va a generar una presión o una fuerza hacia atrás, haciendo que este huesito, que es el fémur, ¿no? Se vaya y se desplace hacia atrás. O sea, que la articulación del húmero, ¿ya? Salga de su sitio, con la articulación prácticamente de la cadera, ¿no? Entonces se va a ir hacia atrás prácticamente, ¿sí? Esa es una colisión frontal. Entonces, si tú te das cuenta, la cadera o la articulación en este caso va a terminar de esta manera, salida hacia atrás, ¿sí? Por el choque frontal que ha habido. Y si tú te acuerdas, el nervio ciático está por atrás, ¿no? Entonces el nervio ciático es el que puede también estar lesionado o puede lesionarse ante una luxación posterior de cadera secundario a una colisión o un choque frontal, ¿ya? ¿Y cómo está? Mira, ve, ¿cómo encontramos al paciente? Encontramos que hay un acortamiento del miembro afectado. Mira, ve, el nivel de esta pierna con esta pierna no es el mismo. Hay un desnivel, ¿no? Hay un acortamiento, ¿sí?
hay un acortamiento del miembro derecho, en este caso el afectado, ¿no? Este es derecho, este es izquierdo, ya, pongámoslo así. La cadera, el miembro inferior está cortado, ya, ahí está la imagen. La cadera, en este caso la derecha, está flexionada, como puedes observar ahí, mira, está flexionada, ya, y hay una rotación interna, o sea, el miembro inferior se dirige hacia adentro, rotación interna, ¿no? Y probablemente va a haber mucho dolor. Entonces, esta posición es una posición impúdica, ¿ya? Del bañista impúdico. Eso quiere decir, está cerrando las piernas, ¿no? Está cerrando las piernas en esta posición. Es una posición impúdica, ¿ya? Pero, si hubiera sido, por ejemplo, un accidente de moto, ¿no? En el cual donde choca la rodilla con este pavimento, por así decirlo, choca con esa situación, la cadera, las piernas están abiertas, ¿no? Entonces eso va a tender a generar una luxación anterior de cadera. Y aquí ya no es una posición impúdica, porque la pierna ya no está hacia adentro, ya no hay rotación interna, sino acá hay rotación externa. Se está con las piernas abiertas, por así decirlo, ¿no? Hay acortamiento también, ¿sí? Hay flexión, pero hay rotación externa. Eso es lo que diferencia una luxación posterior de una anterior, ¿ya? Entonces, como aquí es impúdica, aquí va todo lo contrario, ¿no? Entonces, está abierta las piernas, ¿no? Por eso se dice, ¿no? El bañista, ¿no? Cuando uno sale del baño, por ejemplo, sale con las piernas así, ¿no? ¿Sí? Se te cae la toalla, sales en esa posición, por eso se llama la posición del bañista, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle eh, que muchas veces se han preguntado, ¿ya? Muchas veces han preguntado, te dicen, ¿no? ¿Cuál es la luxación en el cual el paciente está en semiflexión, ¿no? El miembro está en semiflexión, rotación interna y aproximación, o sea, aducción, ¿no? Hacia adentro. Entonces tú tienes que pensar que ante un choque automovilístico frontal vas a encontrar esa posición, ¿no? La posición impúdica. Ya eso ha sido pregunta de examen, chicos. ¿Ya? O también se le conoce como el bañista sorprendido, ¿no? Imagínate, ¿no? Se le cae la toalla a una persona, inmediatamente va a cerrar las piernas, ¿no? Hacia adentro. Entonces también se le conoce como el bañista sorprendido, ¿ya? Esa es luxación posterior de cadera. Acuérdense que en cadera lo más frecuente es luxación posterior, ya de cadera. Y en hombro, por ejemplo, lo más frecuente es luxación anterior. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Listo, entonces, ante una situación de luxación posterior de cadera, puedes observar que la cabeza femoral, ¿no? Posterior al acetábulo se va a encontrar, ¿no? En este caso, posterior al acetábulo, ¿sí? También se le conoce como la posición de pudor, ¿no? Por la misma situación en la que se encuentra, signo del bañista sorprendido, ya te lo dije, ¿no? Es el más común, entre luxación posterior y anterior es lo más común, y como por detrás corre el nervio ciático, puede haber lesión del nervio ciático, ya te lo dije, ¿ya? El choque más frecuente es que se llama el choque automovilístico frontal, ¿no? O sea, de frente, ¿sí? Entonces acá están las características, mira, acortamiento, mira el nivel, mira este nivel con este nivel. Hay acortamiento, hay aducción, o sea, hacia adentro está la pierna, se dirige hacia adentro, hacia el eje interior, y hay rotación interna. En cambio, la luxación anterior, la cabeza femoral es anterior al acetábulo, o sea, está hacia adelante, anterior, ¿no? Anterior. En cambio, acá está posterior, se va hacia atrás, ¿no? Posterior, posterior, ¿sí? La cabeza femoral con respecto al acetábulo. Y es de la posición impúdica, perdón, ¿ya? Impúdica, hacia afuera, o sea, no hay pudor. Entonces, perdón, aquí me corrijo, ¿ya? Aquí me corrijo, sería la posición púdica, ¿no? ¿Sí? De pudor, ¿no? Que hay pudor. Todo lo contrario sería lo impúdico, ¿no? Que no hay pudor, o sea, abre las piernas, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces, recalcando otra vez, luxación posterior es la posición púdica, o pudor, hay pudor, cierra la pierna hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro. O signo del bañista sorprendido, ¿ya? Corrigiendo lo que había dicho anteriormente. Y, en cambio, luxación anterior, como está hacia afuera,
es una posición impúdica, o sea, con las piernas abiertas, por así decirlo. O sea, igualmente está flexionado, están en abducción hacia afuera y hay rotación externa, ¿no? ¿Sí? Entonces acuérdense ya, corrijo lo anteriormente dije, ¿no? Posición posterior, posición púdica o pudor, signo del bañista, lo vuelvo a repetir, signo del bañista sorprendido, es como imagínate, se te cae la toalla, cierras las piernas adentro, y la posición impúdica donde no tienes no tienes vergüenza, por así decirlo, ¿no? Abre la pierna hacia afuera, ¿ya? Son características de preguntas típicas de examen de traumatología, ¿ya? Entonces, ante esta situación, la clave aquí es luxación posterior de cadera. ¿Sí, chicos? Luxación posterior de cadera. Listo. Entonces, revisando otros datos más de luxación posterior de cadera, ya para que quede más claro, comparo el anterior con el posterior, ¿no? El anterior, ya sabes, ¿no? Se va a dirigir hacia atrás, la cabeza femoral con respecto al acetábulo, ya posterior, es lo más común que podemos encontrar. Recuerda que el nervio ciático está por atrás, lo puede lesionar, ¿no? Pero en cambio el anterior, por ejemplo, como se dirige hacia adelante, puede lesionar el nervio femoral, por ejemplo. Aquí puede lesionar el nervio femoral, ¿no? En la luxación anterior. El choque automovilístico es de frente, ¿no? En cambio, el anterior puede ser, por ejemplo, puede ser de forma trasera o lateral muchas veces, ¿no? La cosa es que la luxación posterior del choque es automovilístico de frente, eso siempre te van a poner, ¿no? Que sea copiloto, ¿ya? Signo del bañista sorprendido, la posición púdica, ¿ya? Hay acortamiento, reducción y rotación interna. Eso es lo que nunca debes olvidar, chicos, porque ha sido pregunta de examen. Y es como te lo están planteando acá, pues, ¿no? El paciente está boca arriba, ¿ya? El miembro inferior está cortado, ahí está. La cadera derecha está en flexión, hacia arriba, y hay rotación interna con mucho dolor, ¿no? Entonces, si es que yo tengo una luxación posterior, el nervio que podría lesionar es el nervio ciático, ¿ya? Los vasos que circundan, ¿ya? Por eso se llaman circunflejas, que están circundando y son en forma de corona a nivel femoral, son las circunflejas, por ejemplo, ¿no? Si se lesionan esos vasos, puede generar lesión de las arterias, hemorragias, ¿no? En la luxación anterior, ya te dije, mira, el nervio femoral, puede eso, lesionarlo, el obturador también. Y por ahí también corren los vasos femorales, ¿no? Las arterias, las venas femorales también se pueden lesionar, ¿ya? Esa es la luxación anterior, que es menos frecuente, ¿ya? Otro, fractura de pelvis o fractura de cadera. El problema de acá ya no es que la articulación se salió de su sitio, ¿no? Del hueso, sino que aquí el hueso se ha roto y mayormente se rompe a nivel de la región intratrocantérica, ¿no? Muchas veces en el cuello quirúrgico. Y se puede lesionar el nervio ciático también, ¿no? Y por ahí corren, ¿quién? Los vasos ilíacos. Ya más o menos por ahí para que veas qué lesiones tanto nerviosas como vasculares, o bueno, vasculonerviosas más frecuentes se pueden afectar con ciertas luxaciones o ciertas fracturas, ¿no? Ahí lo puedes leer de forma detenida, ¿no? Por ejemplo, si se luxa la rodilla más hacia abajo, puede lesionar el nervio ciático popliteo interno y la arteria poplítea, ¿ya? Son pequeñas pepitas que te pueden servir. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que recalcar acá, chicos? Ya, porque tenía sido pregunta de examen múltiples veces, ¿ya? Ya sabemos, ¿no? Luxación de la cadera, el paciente está en rotación interna, posición púdica o el bañista sorprendido, hay acortamiento de la extremidad, ¿ya? Y muchas veces como la cabeza se desplaza hacia atrás, como puedes observar acá hacia atrás, la cabeza se puede palpar en la región posterior, ¿no? En la región glútea, en este caso, ¿ya? Los impactos son frontales, estancia de estación, estás como copiloto, ¿ya? Muchas veces. Y acuérdate que la luxación de cadera posterior es lo más frecuente en miembro inferior, ¿ya? En cadera. Luxación anterior es más frecuente en miembro superior, en hombro, ¿ya? Eso fue pregunta de examen. Entonces, si yo lo comparo la luxación con la fractura de cadera, ya que también fue pregunta de examen, el paciente está con rotación externa, mira, rotación externa el miembro, hacia afuera, rotación externa, y hay acortamiento también, ya, hay acortamiento.
Pero aquí no es que es impúdico, ¿no? No es tan impúdico que digamos como una luxación posterior. Solamente hay una rotación externa, ya hay un acortamiento, ya, y una aproximación. Entonces ahí está los signos claves, ¿no? El paciente habitualmente está de cúbito supino, ¿no? Tumbado con el pie del lado afectado, apoyado sobre la cama, como puedes observar ahí. Hay acortamiento, hay aproximación y hay rotación externa. Esa fue pregunta de examen del residentado médico, ¿ya? Hay imposibilidad para elevar el talón de la cama. Es patognomónico de un cuadro de fractura de cadera. Si tú ves un paciente en esta posición, así, rotación externa, acortamiento de la extremidad, ¿no? Y aproximación, en este caso, sería un cuadro de fractura de cadera, ¿ya? Y si tú preguntas cómo fue el impacto fue lateral, ¿no? El choque ya no fue frontal, sino ha sido de forma lateral, ¿sí? Y hubo una fractura probablemente intertrocantérica, que es lo más frecuente, ¿no? Como puedes observar ahí, se rompe, ¿no? Se rompe. Y eso es fuera de la cápsula, ¿no? Es por eso que se llama una fractura extracapsular intertrocantérica, que es la más frecuente, 70% de los casos, ¿ya? Y muchas veces se puede palpar el borde fracturado en la zona inguinal anterior, ¿no? Ya, esos son datitos que te pueden ayudar. ¿Cómo diferenciar una fractura de cadera con una luxación de cadera? Ya, lo he puesto acá porque lo han preguntado en el último residentado, si no me equivoco, en el último ENAM, también lo han preguntado. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Listo. Entonces, para que quede más claro, acuérdate luxación posterior, ya en posición púdica. Mira, hay incapacidad de movimiento, dolor intenso, ya, dolor intenso, la cadera está flexionada, como puedes observar ahí. Ya nunca te olvides de esta posición, la cadera está flexionada, ¿no? Hay rotación interna, ya, y está abducción hacia adentro, ¿no? Abducción. Listo. Todo lo contrario, perdón, todo lo contrario sería la luxación posterior, ¿no? Pero antes de pasar a la luxación posterior, más o menos para que te ubiques, ¿no? También se le conoce a esta luxación posterior o póstero superior, que vendría a ser, ¿no? Póstero superior. También se le conoce como una luxación ilíaca, ¿no? Porque yo si lo vi en los cuadrantes, esta región sería una semiflexión, ¿no? Una rotación interna, ¿no? Y una aducción hacia adentro, ¿no? Estaría en estos cuadrantes, ¿sí? Por eso se llama, también se le conoce a la luxación posterior como una luxación ilíaca, ¿no? O también luxación póstero superior, ¿no? Hacia arriba y hacia la parte posterior, como ya te he indicado anteriormente. Luego tenemos la presentación de luxación anterior, acuérdate, y acá es la posición impúdica, pierna abierta, por así decirlo, ¿no? Pierna abierta, rotación externa, ¿no? Rotación externa en la cadera, abducción, ¿sí? Y bueno, hay una flexión también ligera. ¿Ya, chicos? Igualmente, ¿no? Ya esto es hacia el lado contrario, ¿no? Hay flexión, hay abducción y hay rotación externa. Puede lesionar los vasos obturatrices, incluso puede lesionar el nervio, el nervio femoral, ¿verdad? Listo. Entonces, mira, en una luxación de cadera puede lesionar los vasos sanguíneos, ¿no? Bueno, en este caso, los vasos sanguíneos que están acá, ¿no? Puede lesionar los vasos circunflejos, ¿no? Los vasos que están por ahí, por esa situación, ¿no? De la cabeza femoral. Puede haber hemorragias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que se afecta la cadera, muchas veces uno puede perder. Imagínate que ya se luxa, pero aparte de eso se rompe el hueso, hay una fractura, pueden perder hasta 4 litros de sangre, ¿no? De 2 a 4 litros más o menos de sangre, ¿ya? Mira, acá está el nervio ciático, mira, el nervio ciático discurre por la parte posterior, ¿no? Y tras una luxación posterior donde el fémur se va a ir hacia arriba, puedes comprimir y lesionar el nervio ciático, ¿no? Entonces acuérdate lo que te había dicho anteriormente. Entonces, ojo, también un dato clave es que las luxaciones de cadera es más frecuente en jóvenes. Mira, la población en jóvenes es una mujer de 21 años.
¿Por qué? Porque muchas veces son las que más paran en autos, ¿no? Paran más en el loquerío de los carros, etcétera, ¿no? Pero en cambio una fractura es mayor predominantemente en ancianos, ¿no? Cuando se caen desde su mismo nivel de altura, ¿no? Están en las duchas, se resbalan, se caen, se fracturan, están subiendo las escaleras, se caen, se resbalan, de su cama también se pueden caer, se pueden resbalar y se fracturan la cadera. Listo, chicos. Entonces vamos avanzando, ¿ya? Vamos avanzando. Entonces aquí la siguiente pregunta nos dice, primípara RH negativo con esposo RH positivo y recién nacido RH positivo. Entonces, eso nos hace pensar en un cuadro de incompatibilidad de grupo RH, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, la mamá es RH negativo, el esposo es RH positivo y el chibolo salió RH positivo. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir? Ya hemos revisado unas preguntas de esto, incompatibilidad. Cuando revisamos la incompatibilidad del grupo clásico del LABO, ahí revisamos un poquito de esto. Entonces, mira, cuando yo hablo de incompatibilidad RH, tengo que compararlo con la incompatibilidad de grupo ABO, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una madre que es RH negativo y el hijo RH positivo, es una incompatibilidad de grupo RH. En cambio, si que tengo la mamá, que es grupo O, y el hijo sale A o B o AB, es una incompatibilidad de grupo ABO, ¿sí? Aquí el grupo RH. Ya, entonces, ¿cuál es lo más frecuente entre los dos? El grupo ABO, ¿no? Por incompatibilidad de grupo, si es que la mamá salió O y el hijo salió A, por ejemplo. En menor frecuencia, el grupo RH. Incompatibilidad de grupo ABO o grupo clásico puede ocurrir en el primer embarazo, no necesita ser en el segundo embarazo. En cambio, el RH se da después de un primer embarazo, o sea, en la segunda gestación. Independientemente, chicos, de cómo haya terminado la primera gestación, si terminó en aborto, en ectópico, no lo sé. Independientemente de cómo haya terminado, es la segunda gestación. Ya se transfundieron anticuerpos. La ictericia en el grupo ABO es leve, ¿no? Puede haber anemia leve, pero no hay hidrox fetalis, no hay. En cambio, en el recién nacido con RH, por incompatibilidad del grupo RH, la ictericia es más grave, hay anemia, puede haber hidrox fetalis. En la incompatibilidad de RH, acá se usa bastante el Kunz indirecto, ¿no? El Kunz indirecto lo uso en la mamá, ¿ya? Y el Kunz directo lo uso en el recién nacido, en el neonato, ¿no? En el diagnóstico del ABO podría usarse, sí, pero no es muy usado. Si es que hay ictericia que necesita fototerapia, y como acá es más grave, acá va a haber fototerapia muchas veces. Incluso puede llegar a exsanguíneo transfusión, y acá es necesario darle anticuerpos contra el antígeno D, ¿ya? En el otro puede haber fototerapia, exsanguíneo transfusión, podría llegar también en ciertas situaciones, ¿ya? Listo, entonces acuérdate, mira, Kunz indirecto es como hablar de la mamá, ¿no? De la mamá, de la sangre materna, donde los anticuerpos plasmáticos están circulando, ¿no? Pero en cambio, el Kunz directo que se dan en el neonato son los que están adheridos al eritrocito, ¿no? Anticuerpos van a estar adheridos en el eritrocito. En pocas palabras, es como si acá está el eritrocito y los anticuerpos están por acá flotando, ¿no? ¿Sí? Los detecta así. Pero en cambio, aquí los anticuerpos están en la membrana eritrocitaria, ¿no? Entonces acuérdate, directo es como que están directamente unidos al eritrocito. Indirecto es que no están directamente unidos al eritrocito, sino están flotando, circulando en la sangre, ¿ya? Para que te acuerdes. Entonces, si es que la mamita es RH positivo, que no es el caso de no se hace nada. Pero en cambio, si es que la mamá es RH negativo y el padre también, no se hace nada, no hay incompatibilidad. Pero si es que la madre es RH negativo y el padre es RH positivo, ahí viene el problema. En este caso, mira, la mamá es RH negativo y el esposo es RH positivo. Entonces, la mamá RH negativo y el papá RH positivo, lo más probable es que el chibolo salga RH positivo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es pedirle un punto indirecto a la madre, ¿no? Si es que el Q indirecto, que me va a detectar los anticuerpos plasmáticos circulantes que se realizan en la madre, si los detecta y sale positivo, ya no es necesario dar la profilaxis, porque ya se sensibilizó, o sea, ya hay anticuerpos contra el antígeno D, ¿no?
Pero si es que el Q me sale negativo, quiere decir que no hay anticuerpos. Entonces yo tengo opción de darle una inmunoglobulina o una gamma globulina frente a los antígenos B, anticuerpos frente a los antígenos B en la semana 28 y 32. Eso es lo ideal, ¿no? Pero acá nos dicen que el chibolo ya nació, o sea, ya salió RH positivo. Entonces, cuando el bebé ya sale RH positivo, tengo la segunda opción de darle dentro de las primeras 72 horas postparto la dosis de gamma globulina de los anticuerpos frente al antígeno B, ¿no? Entonces, eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la conducta a seguir? Es vacunarla dentro de las 72 horas postparto, ¿ya? Sería la clave E. ¿En qué situación hay que recordar? ¿En qué situación yo no doy profilaxis? Es cuando el CUNS me sale indirecto, el CUNS indirecto me sale positivo. Ahí ya no vale, ya porque ya está sensibilizada, ya está isoinmunizada, ya está, y hay anticuerpos, ¿no? Hay anticuerpos que probablemente generen hemólisis en el siguiente embarazo, entonces ya estaría de más, ¿no? Entonces acuérdate, si la madre es RH negativo y el padre es RH positivo, pido CUNS indirecto, ¿no? Si me sale positivo, ya la madre está inmunizada, ¿no? Tengo que vigilar y tratar al recién nacido. Pero si me sale negativo, tengo opción de dar inmunoglobulinas anti-D. Ya, la primera dosis lo podría dar a las 28-32 semanas y la segunda dosis debería darle 72 horas, dentro de las 72 horas postparto. Pero si no se puede dar en esta semana, 28-32 semanas, le doy 72 horas postparto, que es lo que nos han preguntado, ¿no? La dosis de inmunoglobulina anti-D es de 300 microgramos, ¿no? Que vendría a ser 1500 unidades internacionales. Entonces acuérdate, ¿ya? Cuando hay una incompatibilidad de RH, ¿ya? La mujer pasa lo siguiente, ¿no? Este es en el primer embarazo, por ejemplo. La mamá es RH negativo, ¿no? Y el chibolo sale RH positivo, no fue en el primer embarazo, ¿no? Entonces, la mujer queda embarazada, ¿no? De un hombre cuyo factor en este caso es RH positivo, entonces, por ende, el chibolo es de RH positivo. Va a tener una mezcla de ambos factores sanguíneos, ¿no? Entonces va a empezar a producir anticuerpos frente a los glóbulos rojos de la madre, ¿no? Entonces, una vez que la madre entra en contacto con la sangre del RH positivo, su organismo va a reconocer esos glóbulos rojos del bebé, ¿no? Como cuerpos extraños y automáticamente crea anticuerpos, ¿sí? Crea anticuerpos, que es lo esperable. Pero los anticuerpos que se forman aquí son inmunoglobulinas M, ¿no? Y recuerda que las inmunoglobulinas M no atraviesan la barrera fetoplacentaria, por eso que no afecta en la primera gestación, ¿no? O sea, no lo va a afectar en este caso en el primer embarazo. Es poco probable que lo se vea afectado, ¿no? El intercambio de sangre entre la madre y el feto no es tan grande hasta el momento del parto o la cesárea que podría ser. Pero en la segunda gestación, ahí ya no va a haber inmunoglobulinas M, ahí va a haber inmunoglobulinas G. Y esas sí atraviesan, ¿no? Y ahí está la memoria, ¿no? La respuesta secundaria, y ahí se atraviesa la barrera fetoplacentaria. Entonces estos anticuerpos, si la madre queda nuevamente embarazada, pasa, ¿no? Pasa la barrera y hay una situación de riesgo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tener en cuenta. Es por eso que aquí yo tendría que colocar las inmunoglobulinas, ¿no? Las inmunoglobulinas anti-D, ¿sí? Tendría sentido colocarlo acá, pues, ¿no? Si ya estamos inmunizados, ya no tiene sentido, pues, chicos, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Listo. Entonces aquí otros datitos más, ¿ya? Solamente para reforzar. Incompatibilidad de grupo RH es raro que se produzca en el primer embarazo, ya te estoy diciendo. Más frecuentes en el segundo embarazo, por lo que te he explicado, ¿ya? En el primer embarazo, las primeras inmunoglobulinas que se producen son las inmunoglobulinas M, ¿ya? No atraviesan la barrera fetoplacentaria, pero las que sí atraviesan son las G. Acuérdate, G de gestante, ya esas sí atraviesan la barrera placentaria, pero en la segunda gestación. Y como yo lo prevengo, dando la gamma globulina anticuerpos, con anticuerpos antígenos B, se administra entre las 38 a 32 semanas, alguna literatura dice en 34,
durante la primera gestación y dentro de las 72 horas postparto, es lo ideal, ¿no? Si es que no se pasa eso o ya hay la incompatibilidad, puede haber hemólisis, ictericia, hidrox. Ya el tratamiento, fototerapia, transfusión y se usa el KUNS indirecto para la madre. Ya para el chibolo usas el KUNS directo, ya te expliqué. Listo. Entonces, mira, pueden haber cambios placentarios característicos cuando el niño nace, el chibolo está hinchado, está edematoso, puede nacer ictérico, ¿no? Está con hidrox fetalis. Entonces, mira aquí más o menos, para que te des cuenta más o menos algunos detalles, simplemente alguna patogénesis, ¿no? Por ejemplo, si es que ya hubo una cesárea anterior, o una hemorragia anterior, hubo un aborto anterior, ¿no? O un aborto espontáneo, ¿no? Una placenta previa, un DPP, un embarazo ectópico, un trauma, ¿no? Algún procedimiento durante el embarazo invasivo, ¿no? O ya hubo un embarazo previo, ya. La madre, ya, la madre que es RH negativo y el chibolo es RH positivo, probablemente, al ver ese cuadro de hemorragia, de aborto que ha tenido en el embarazo anterior, ya hubo contacto, ya se aloinmunizó, ¿no? Probablemente en el embarazo previo. Por eso te digo, no importa cómo haya terminado la gestación, si es que el niño, el embarazo previo murió, nació, no lo sé, pero si hubo un cuadro de una hemorragia, un embarazo ectópico, un aborto, ya, probablemente ya hay una inmunización previa, ¿no? Es por eso que en el segundo embarazo ya no son inmunoglobulinas M, sino van a ser inmunoglobulinas G. Chicos, por eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Entonces, esas inmunoglobulinas G, te recuerdo, son las que atraviesan la placenta. Acuérdate, G de gestante, ¿ya? Acuérdate, inmunoglobulinas G de gestante, son las que atraviesan y pueden generar hemólisis, ya del recién nacido. Y si es que hay hemólisis, acuerda eso que te va a llevar una anemia, ¿no? Una anemia del recién nacido, probablemente eso te va a llevar a una hepatoesplenomegalia, puede llevarte a una hipoalbuminemia, puede llevarte incluso a una falla cardíaca y un hidrox fetalis, ¿no? Un edema fetal, por así decirlo, ¿no? Donde puede haber ascitis, el paciente puede estar con ascitis, el niño puede estar con pericarditis, ¿no? Derrame pericárdico, edema en la piel. Y recuerda que cuando hay una hemólisis, ¿cuál es la bilirrubina que se eleva? La bilirrubina no conjugada, ¿no? Viene de la biliverdina, la bilirrubina no conjugada y genera ictericia. Y puede generarte un problema de un kernicterus, que es el diagnóstico se hace más que todo. Kernicterus yo hablaría cuando el diagnóstico es histopatológico, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Ahí te lo dejo, ya tú lo puedes leer con mayor detalle. Chicos, acuérdate que son las inmunoglobulinas G los que van a generar el problema, ¿no? Porque son los que atraviesan la barrera fetoplacental. Recuerda que en el grupo RH, ya, el grupo D, en este caso es uno de los más frecuentes, ¿no? Porque puede haber incompatibilidad por otros grupos, por el ABO, ¿no? Por el C, el E, el G, etcétera, ¿no? Pero el más frecuente es el ABO y lo que le sigue es el grupo RH, ¿no? El subtipo D. ¿De chicos? Listo. Vamos avanzando. Nos dicen, ¿qué tipo de carcinoma endometrio es el más frecuente? Ya lo vimos esta pregunta en la clase pasada, ¿ya? Si es que están siguiendo la secuencia. Y te puse esta imagen, ¿no? Te puse esta imagen en la cual, en la época de la posmenopausia, ¿no? En la época de la posmenopausia, que es de 55, 60 años para arriba, ¿ya? Donde ya probablemente hay osteoporosis, enfermedad cardiovascular, Alzheimer. En esta edad, si es que la paciente presenta un diagnóstico de carcinoma endometrioide, una hiperplasia glandular maligna de las células endometriales, ya sabiendo que es una de las causas más frecuentes de neoplasias ginecológicas en el mundo después de mama, el adenocarcinoma endometrioide es el más frecuente, ¿ya? Si te preguntan, ¿qué tipo de carcinoma endometrio es el más frecuente? Acuérdate del adenocarcinoma, ¿ya? Recuerda que yo una vez te dije cuando vimos tipos de cáncer,
en estómago, en el aparato gastrointestinal, si es que el epitelio, en este caso del útero, o bueno, a nivel uterino es cilíndrico o cúbico, lo más frecuente es que te haga un adenocarcinoma. Pero si, por ejemplo, en el esófago el epitelio es estratificado, poliestratificado, plano, lo más frecuente es que te haga un tipo de carcinoma escamoso, ¿no? ¿Sí? Más o menos relacionarlo así. Por ejemplo, ¿dónde hay epitelio estratificado o queratinizado? En el ano, en el recto. Entonces, ahí sería más frecuente un carcinoma escamoso. ¿Sí? En el estómago, el epitelio es cúbico cilíndrico. Entonces, cúbico cilíndrico, eso me va a llevar a pensar en un adenocarcinoma. ¿Sí? Relacionarlo así más que todo. Entonces, posmenopáusico es lo más frecuente, ¿no? Ya vimos que esto puede generar sangrado uterino normal, ya en posmenopausia esperaríamos encontrar un endometrio engrosado y el gol estándar, pregunta de examen, fue la biopsia endometrial, ¿no? El probable ameo que se hace muchas veces. Y tiene que sacar el útero, sacar los ovarios, las trompas, incluso algunos nódulos linfáticos, y si es necesario radioterapia, quimioterapia. ¿Ya? Si te preguntan el sangrado uterino postmenopáusico, cáncer endometrial, ¿ya? Hasta no demostrar lo contrario, ¿ya, chicos? De hecho, que el sangrado durante, durante la posmenopausia puede ser, o la menopausia puede ser por atrofia endometrial, ¿no? Porque ya se atrofia el endometrio, se hace muy delgado y sangra, ¿no? Pero puede ocurrir lo contrario, que puede haber una hiperplasia glandular del endometrio, ¿ya? Y, por ejemplo, la hiperplasia benigno, ¿no? Es la primera causa de sangrado uterino normal en premenopáusicas, ¿no? El estímulo es estrogénico porque hay más estrógenos, acuérdate. 45 años premenopáusicas, mayor cantidad de estrógenos con respecto a la progesterona, sangrado intermenstrual, igualmente, ¿no? El endometrio puede estar engrosado, ya más de 12 milímetros, dicen algunas literaturas, y se tiene que hacer la biopsia, que es el gol estándar, ¿no? Si es que es una hiperplasia sin atipias, doy profestágenos, pero si no es una hiperplasia con atipias, hago una histerectomía, ¿no? Complicación puede llevarte a un cáncer endometrial, ¿no? Sangrado uterino premenopáusico, piensa en hiperplasia. ¿Ya, chicos? Piensen en hiperplasia. Entonces, acuérdate, hiperplasia endometrial, premenopáusica, sangrado, posmenopáusico es cáncer de endometrio, lo que debemos pensar. Y si te dicen en menopausia, así de secas, lo que deberías pensar es en esa atrofia endometrial. ¿Ya? Porque también lo han preguntado de esa manera. Ya, hasta no demostrar lo contrario, sería esos factores de riesgo. Entonces, yendo a la pregunta, ya tengo un diagnóstico de carcinoma endometroide, ¿cuál es el más frecuente? El tipo más frecuente, ya sabes, adenocarcinoma endometroide, ya, con diferenciación escamosa muchas veces. Entonces, los factores de riesgo que han preguntado, acuérdate de esta monja, ¿no? La monja, ¿tú cómo la ves? La ves gorda, ¿no? Está gorda, está obesa, ¿no? Está muchas veces con hipertensión, con diabetes, son factores de riesgo, ¿no? Hay estímulos estrogénicos. Recuerda que el tejido adiposo tiene muchos andrógenos. Esos andrógenos se transforman en estrógenos de forma aislada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Y recuerda que el hiperandrogenismo, perdón, estrogenismo, es factor de riesgo para cáncer de endometrio, para miomas, para hiperplasia endometrial, para pólipo endometrial, para endometrio, todo lo que es endometrio prácticamente, ¿no? Síndrome de tensión premenstrual y mastopatía fibroquística, ¿ya? Entonces acuérdate, si hay estrógenos elevados, afectan más que todo endometrio, por hiperplasia endometrial, pólipo endometrial, carcinoma endometrial, endometriosis, ¿ya? Y puede afectar al miomas uterinos también y a las mamas, ¿no? Mastopatía fibroquística. Listo. Entonces aquí también te dejo algunos detalles de cáncer de endometrio, ¿no? Que ya lo puedes revisar con más detalle, ¿ya? Lo puedes revisar con más detalle, le pones pausa sobre qué cosa es el cáncer de endometrio, su epidemiología, datos clínicos, imagenológicos, etiología, diagnóstico y tratamiento, ¿no? Y muchas veces, mira acá está, el tipo histológico más frecuente, adenocarcinoma endometrioide, 75%. Ya, ahí está la respuesta de esta pregunta. Y la
muchas veces hay que tener en cuenta que cuando es grupo 1 o estadio 1, solamente se limita al endometrio. Si es menos del 50% 1A, si es más del 50% el miometrio, es 50% el grupo 1B. Si afecta al cervix, al cuello uterino, ya es un 2. Si afecta a la serosa, a los anexos o el peritoneo pélvico, ya va a ser probablemente un 3. Y si ya hay metástasis hacia el recto, la vejiga, por delante de la vejiga, del recto por atrás, ya es un estadio 4, ¿no? Listo. Vamos con otra pregunta. Nos dicen que hay una primigesta de 12 semanas. En su segundo control prenatal ha cedido las náuseas del embarazo, ¿no? Tiene 12 semanas, ya se dio. Recuerda que el pico de las náuseas y los vómitos es hacia las semanas, más que todo, las semanas 8 a 12 semanas, del pico 10 semanas. Ya, entonces, nos dicen que se hace un análisis de rutina, salen normales, ¿ya? La cosa es que entre los cuidados que debe tener en su gestación se le recomienda colocarse la vacuna, el DTP, ¿no? El DTP celular, ¿no? Difteria, tétano, pertusis acelular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te preguntan en qué semanas se debería colocar prácticamente, ¿no? ¿Qué cuidados yo debería decirle que cuando llegue a tal semana de su gestación, yo debería colocarle esa vacuna? Entonces, yendo a las normativas del MINSA, cuando tengo una vacuna de TPA para gestantes, ya recuerda que es una vacuna acelular, ¿ya? Hay toxoides del tétano, difteria, combinado con la toxina del pertussis, ¿no? Recuerda que esta DTPA, la D es minúscula porque mira, la concentración de la difteria comparado con la concentración del toxoide tetánico, mira, es 5, este es 2. Entonces hay mayor concentración, disculpen, hay mayor concentración, ¿dónde está acá? Hay mayor concentración de la toxoide tetánico, ¿no? Del toxoide tetánico. Es por eso que es una letra mayúscula. Ya, bueno, la cosa es que esta vacuna se debería colocar en las gestantes, ¿ya? Y se coloca una sola dosis en el tercer trimestre. Pregunta de examen, como puedes observar. ¿En qué semana? En la semana 27 a la semana 36 semanas de gestación. Prácticamente te están diciendo en el tercer trimestre, que no abarca el tercer trimestre. Se coloca 0.5 mililitros, ya. Recuerda que lo sacan de un frasco, de una suspensión uniforme, ¿no? Turbia, blanca. Es lo normal, así se debe hacer, ¿no? Hay que inspeccionar, hay que agitar. Este es el frasquito y se saca 0.5 mililitros, ¿no? Conservarlo entre 2 a 8 centímetros, centígrados, y se coloca vía intramuscular. ¿Dónde? En el hombro, ¿no? En el deltoides. Ya. Posibles efectos, que es bastante preguntado muchas veces por las gestantes, va a ayudar para generar anticuerpos contra el difteria, tétanos, por eso la T mayúscula, pertusis, ¿no? Para el neonato, ¿no? Cuando nazca. Entonces, lo que puede generar a la gestante es dolor, ¿no? Puede hacer fiebre también, eritema, hinchazón. Lo más frecuente es el dolor. Ustedes cuando se colocan la vacuna del tétano duele bastante el hombro después, porque es intramuscular, pero no es igual que la del COVID. Intramuscular, duele, ¿no? A los 2, 3 días te duele, ¿no? Hay dolor, ¿sí? Es como si te colocaran una subcutánea, la intramuscular duele más, ¿no? Puede haber incluso dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea. Y contraindicaciones es que hay hipersensibilidad a los principios activos, ¿no? O previamente se le colocó la vacuna e hipersensibilidad después de la administración, ¿ya? Y se puede vacunar simultáneamente contra la influenza, ¿ya? Son las recomendaciones. Entonces acuérdate, entre la semana 27 y 36 de gestación, acuérdate, 27, 36, eso tiene que estar en tu mente. 27, 36, yo puedo vacunar a la paciente, tengo que vacunar a la paciente para la prevención del tétano, difteria y pertusis del recién nacido. Es una sola dosis, ¿ya? Esa sería la clave, entre la semana 27 y 37. Listo. Entonces, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B, ¿ya? Solo para aquellas que no tengan el esquema completo de la vacuna contra la hepatitis B,
yo podría darle una primera dosis a partir de la semana 20, o sea, los 4 meses, luego al otro mes le doy la segunda dosis, luego al mes de la segunda le doy la tercera dosis, ¿ya? Si te preguntan, ¿a partir de qué semana yo doy la primera dosis para hepatitis B o contra la hepatitis B? Esa es la semana 20. Igual, chicos, es para la influenza, ¿ya? Al primer contacto con el servicio de salud, a partir de las 20 semanas de gestación, puedo colocar la influenza, ¿ya? La vacuna de la influenza, ¿ya, chicos? Listo, vamos avanzando. Otra pregunta. Dice, niña de 6 años es atendida por presentar desde hace 24 horas un cuadro de fiebre, dolor periumbilical, se agregan náuseas, anorexia y dolor, y se ha regudizado y se localiza. Ahora el dolor ya no es en la región periumbilical, ya no es en el mesogástrico, sino es en el cuadrante inferior derecho. ¿Eso qué te hace acordar? A una cronología. ¿Qué tipo de cronología? Cronología de Murphy, ¿sí? No es signo de Murphy, cronología de Murphy estoy diciendo. El abdomen está blando, depresible, doloroso, dicho cuadrante de ruidos horarios presentes. Nos hace sospechar un cuadro de apendicitis, ¿no? Con toda esa clínica. Entonces yo tengo que sacarle sus criterios de Alvarado, ¿no? Mira, tiene 24 horas de evolución, tiene fiebre, ¿no? Tiene fiebre, hay fiebre, un punto, ¿no? Tiene un punto, tiene fiebre, está acá, fiebre acá. Tiene fiebre, ¿no? Hay dolor periumbilical que posteriormente ya no se localiza en la región periumbilical, sino en el cuadrante inferior derecho. Hay migración de dolor, ¿no? En sí, chicos, no es que el dolor migre, ¿ya? Es un dolor en distintos tiempos, ¿ya? Al inicio fue un dolor visceral, ¿no? O sea, fue periumbilical, fue un dolor sordo, pero luego el dolor ya se hizo parietal, y hay una irritación parietal, es por eso que duele a nivel de la fosa ilíaca derecha o en el cuadrante inferior derecho, ¿ya? No es que el dolor migre, ya lo correcto no es decir que hay migración de dolor, sino que es un dolor en distintos tiempos. Al inicio fue visceral, luego fue parietal. Al inicio fue un dolor abdominal, pero umbilical, sordo, mal localizado, pero luego ya se localizó en la fosa ilíaca derecha. Entonces tiene dolor, cuadrante inferior derecho, ¿no? También te da un puntaje de 2, ¿sí? Hay un puntaje de 2 en este caso, ¿no? El dolor migratorio, un puntaje de 1. Ya tienes, hasta ahí tienes 4 puntos, ¿no? Hay náuseas, ¿no? Náuseas, vómitos, puede ver, un puntaje de 1, náuseas, otro puntaje de 1. Hay anorexia, ¿ya? Anorexia, otro puntaje de 1. Entonces hasta ahí, mira, vamos sumando, ya tenemos un puntaje de 6. Entonces, miren chicos, anorexia o hiporexia es el síntoma cardinal de la apendicitis. Si es que hay apetito, duden que no sea apendicitis, ¿ya? Por eso hay un signo, ¿no? El signo de la hamburguesa, ¿no? Es, por ejemplo, si tú a este paciente le dices, si te traen una hamburguesa en este momento, ¿comerías? Te va a decir que no, porque no hay apetito. O otra forma que puedes preguntarle, le dices, ¿cuál es tu plato favorito? ¿No? Por ejemplo, te dice el ceviche. Entonces dices, si yo en este momento te traigo un ceviche, ¿lo comerías? No, hay anorexia, ¿no? Porque incluso puede haber náuseas, vómito. Entonces hasta ahí vamos bien. El abdomen está blando, está depresible y hay dolor en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Entonces hay dolor en el lado derecho. Y probablemente si es que es depresible y doloroso en dicho cuadrante derecho, probablemente hay un Bloomberg o un rebote positivo, ¿ya? Eso deberíamos pensarlo. Hay un dolor probablemente a la palpación profunda, ¿no? Entonces es un diagnóstico probable de que de apendicitis, ¿ya? Ya no solamente tuvo compromiso visceral, ¿no? Dolor abdominal periumbilical, sordo, náuseas, vómitos, difusos, fiebre, sino que ya hay irritación parietal, ¿no? Ya hay 24 horas de evolución, pues chicos, ¿no? Entonces ya hay dolor en la fosa ilíaca derecha, ya migró, ¿no? Ya hizo la cronología de Murphy, ¿sí? Entonces, este es un cuadro de apendicitis aguda. Entonces, chicos, apendicitis aguda ya hemos revisado en otras preguntas anteriormente, ¿ya? Y hay que tener en cuenta estos detalles para poder resolver esta pregunta, ¿ya, chicos? Entonces, mira, para apendicitis, acuérdense, ¿ya? Que al inicio se obstruye, luego se inflama el apéndice, se isquemia, se necrosa, hasta se puede perforar cuando ya pasa más de 24 horas.
¿no? Se revienta el apéndice. Al inicio se congestionó, ¿ya? El flujo linfático y venoso aumentó, luego a las 6 horas puede supurarse, ¿no? Y hay proliferación bacteriana, luego se gangrena, disminuye el flujo arterial, ¿no? Las causas más frecuentes es, en niños es por hiperplasia del linfoide por las amígdalas de Rose, pregunta examen. Y en adultos es fecalito, ¿no? El fecalito. Los agentes bacterianos que pueden sobreinfectar o pueden generar proliferación bacteriana son la E. coli, que es una gran negativa aeróbica, y la bacteroides, que es una gran negativa anaeróbica. Pregunta examen también. ¿Ya? Entonces, fases de la apendicitis: congestiva, supurada, gangrenada y perforada. Cuando tú tienes un cuadro de catarro, ¿cómo empieza? Fase catarral, ¿no? Secreción nasal, por ejemplo, congestiva. Luego empieza a tener moquito, supurada, ¿ya? Supurada, ¿sí? Empieza a tener y luego se gangrena, luego se perfora. Así puedes acordar. ¿Ya, chicos? Ahora estas fases han cambiado. Ahora ya se habla de otro tipo de fases, ¿no? Pero esto es lo clásico, ¿no? Tu escala de Alvarado, ya sabes, más de 7 puntos y el diagnóstico muy sugestivo de apendicitis y necesita un tratamiento quirúrgico inmediato esta paciente, ¿no? En este caso. La triada de Murphy, mira, el paciente hay dolor migratorio que estuvo en el epigastrio, periumbilical, luego migró al cuadrante inferior derecho, hay hiporexia, ¿no? Perdón, hay náuseas y hay vómito y hay fiebre. Tiene toda la triada o la cronología de Murphy que nos puede indicar a un cuadro clínico de apendicitis, ¿no? El punto en McBurney probablemente es positivo en este paciente también, entonces es un cuadro de apendicitis, ¿no? En niños, si es que hay duda diagnóstica, se puede usar la ecografía, ¿no? Y en igual estándar sería la tomografía con contraste, ¿no? Diagnóstico diferencial: adenitis mesentérica, diverticulitis, embarazo ectópico roto en las mujeres, torsión testicular en niños. Entonces yo tengo que hacerle una apendicectomía, ya sea incisional o laparoscópica. Hoy en día la laparoscópica está tomando relieve, ¿no? ¿Sí? Y bueno, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, si hay un cuadro de peritonitis, tengo que preguntarme, ¿es localizada? Si es localizada, lo dreno, le doy antibiótico y saco el apéndice. Pero si es generalizada, tengo que hacer un lavado de cavidad, pues, ¿no? Gastar un montón de cloruros, muchas veces hacer una laparotomía. Si es un plastrón, solamente doy antibiótico. Si es un acceso, todo acceso que pasa se drena, pero no. Y si se drena, luego le doy antibiótico, junto al antibiótico. ¿Ya? Acuérdate. Por ejemplo, un cuadro de absceso o de plastrón es que el cuadro de apendicitis apareció hoy día y, por ejemplo, después de 7 días empieza el dolor, ¿no? Ya, entonces ya se plastronó, ya hubo una autodefensa, todo el epiplo, ya lo englobó, lo localizó el apéndice y se generó ese proceso plastrónico, ¿ya? Acuérdate, si es que se complica, se perfora. Peritonitis puede ser localizada o generalizada. Otra complicación es el plastrón y el acceso, y la otra es la complicación es la pileflebitis. Pregunta de examen: ¿cuál fue una de las complicaciones que puede generar trombosis venosa? De la pileflebitis, ¿ya? Pileflebitis, este, ya una trombosis de la porta en este caso, ¿ya? Y la complicación más frecuente es la peritonitis, ¿no? Por eso son las 5 P: perforación, peritonitis, plastrón y pileflebitis, ¿ya? Listo. Vamos con una pregunta más, chicos, ¿ya? Para ir terminando. Listo. Nos dicen que hay una mujer de 21 años que acude por amenorrea, sangrado vaginal, poco, escaso y dolor abdominal. Esa es una triada, ¿ya? Esa es una triada, ¿ya? Que te voy a explicar ahorita. La presión arterial está, bueno, un poquito baja, 150, frecuencia cardíaca hasta taquicárdica, ¿no? El abdomen está muy sensible al rebote, o sea, probablemente hay signos peritoneales, ¿no? En el cuadrante bajo izquierdo, en el lado izquierdo. Tacto vaginal, se palpa una masa izquierda, dolorosa de 4 centímetros, el hematocrito está en 32, probablemente está un poquito anémica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir? Mira, es un cuadro donde hay taquicardia y está tendiendo a la hipotensión, ¿sí? Probablemente se está chocando esta paciente y hay signos peritoneales. Probablemente algo ha ocurrido, ¿no? Que se ha reventado dentro de la cavidad peritoneal para que la persona tenga un hematocrito bajo también, levemente bajo, ¿no?
y que va a necesitar exploración inmediata, o sea, va a necesitar una cirugía inmediata, una laparotomía inmediata, ¿no? Y si vienen con un cuadro de amenorrea, probablemente la primera causa de amenorrea, ¿cuál es? La amenorrea secundaria es el embarazo, ¿no? Entonces probablemente hay un embarazo acá. Y si hay un anexo, una masa anexial, probablemente ese embarazo no ha sido en el útero, sino ha sido en la región de las trompas, ¿no? De las trompas uterinas, ¿sí? En el infundíbulo, no lo sé, ya, o en la trompa mismo, ¿no? Entonces, en la trompa uterina, entonces nos puede indicar un probable embarazo ectópico, o sea, fuera de la ubicación uterina, ¿no? Y además hay pequeño sangrado vaginal y hay dolor abdominal que se corrobora, ¿no? Entonces, la mnemotecnia aquí es DAS, ¿no? ¿Sí? Dolor abdominal, amenorrea y sangrado, escaso, muchas veces. Entonces estamos ante un cuadro de embarazo ectópico, chicos, donde la implantación anormal del blastocisto ya no fue en el útero, sino fue fuera. Pregunta de examen: ¿en qué estadio se lleva a cabo la implantación del óvulo fecundado? En blastocisto, ¿ya? ¿Ya? Eso lo vamos a ver seguro en Medicine Pepas. Lo más frecuente es que el embarazo ectópico sea a nivel de la ampolla, de la trompa uterina, ¿ya? 78% de frecuencia, del 80 para arriba. Eso fue pregunta de examen. La tríada clínica es el DAS. Mira, dolor abdominal, amenorrea, sangrado vaginal, ¿no? Le pido su ecografía y veo una dona, ¿no? Le pido su beta HCG, probablemente esta paciente está embarazada, va a salir positivo. Entonces, cuando hay una patología tubárica y probablemente sea roto por los signos peritoneales que tiene, rebote positivo, dolor abdominal, muchas veces intensos, yo voy a necesitar hacer una cirugía inmediata con una laparotomía, ¿no? Factores de riesgo puede ser, por ejemplo, que esta paciente haya tenido infecciones de ITS frecuentes, por ejemplo, las EPIs, ¿no? Que es la causa más frecuente, haya tenido una cirugía previa, ¿no? A nivel pélvico, ya, un antecedente de embarazo ectópico anterior también. Entonces, ojo, ante una situación donde hay el DAS, dolor pélvico, sangrado vaginal, ¿no? Amenorrea, en este caso, amenorrea, tumoración anexial, como te están diciendo en la masa anexial izquierda, probablemente pensaremos en un embarazo ectópico izquierdo, ¿no? Yo evalúo el estado general, ¿sí? En este caso, el cuadro puede estar roto. ¿Por qué digo? Porque este paciente hay taquicardia, está teniendo la hipotensión, entonces probablemente ya está en un cuadro hipovolémico. Eso necesita un tratamiento inmediato, ¿no? Tengo que abrir la cavidad y explorar la cavidad, ¿no? Y reparar el daño, ¿no? Luego lo estabilizo. Si es que se estabiliza, no necesita, perdón, lo hospitalizo, ¿no? Y ya hasta su alta, pero si no, va a necesitar una unidad de cuidados intermedios. Pregunta de examen, chicos: factores de riesgo asociados a embarazo ectópico, el EPI, lo más frecuente, enfermedad inflamatoria pélvica. Uso de progestágenos orales. Recuerda que la progesterona enlentece el movimiento ciliar de las trompas. Entonces, cuando el óvulo se fecunde y quiera llegar a las trompas, se va a estancar, ¿no? Sí, perdón, cuando quiera llegar el óvulo, cuando se fecunda y va a querer llegar al endometrio, va a tener dificultad porque el movimiento ciliar está alterado, progesterona. ¿Ya? Antecedentes de embarazo ectópico, antecedentes de cirugía tubárica por las bridas o las adherencias o las sinequias que puedan haber ahí. El DIU también es un factor de riesgo en los primeros meses. Muchas veces tuberculosis también, endometriosis también es un factor de riesgo. ¿Ya, chicos? Entonces la clave acá es indicación de cirugía, probablemente una laparotomía exploratoria. ¿Ya, chicos? Entonces, ante un embarazo ectópico, acuérdate, es fuera de la trompa la implantación del blastocisto, ¿ya? Fuera del útero, ¿ya? Es en el nivel de la trompa, ¿no? Los factores de riesgo ya te los puse, que están acá, ¿no? El EPI, el uso del DIU, pregunta de examen, los más frecuentes en la trompa de falopio, en la ámpula, la clínica, la triada, el DAS, dolor abdominal, amenorrea, probablemente porque hay sospecha de embarazo, masa anexial y sangrado transvaginal. El diagnóstico es clínico al inicio y muchas veces se hace uso de la beta-HCG, una ecografía endovaginal para ver si es que el útero está vacío y hay una masa anexial en este caso, o un embarazo que se está formando a nivel de las trompas, ¿no?
Muchas veces si el paciente está estable puede darse chance de metotrexate, ¿no? Pero si hay inestabilidad hemodinámica, como en este caso, que ya tiende a la taquicardia, tengo que hacer una laparotomía, ¿ya? Ahora, pacientes que estén estables y no meritan metotrexate, yo puedo hacer una laparoscopía, ¿no? Si es que la paridad o los hijos ya están satisfechos, supongamos ya tiene 40 años o 38 años, 37 años, ya le puedo sacar las trompas, ¿no? Pero si es que es una mujer, en este caso, joven, 18 años, 21 años, puedo hacer lo que es la salpingostomía nada más. Listo, chicos. Entonces, si está inestablemente en hemodinámica, como esta paciente, hago una laparotomía urgente, una cirugía urgente, indicación de cirugía. Si está estable, puedo hacer metotrexate. Si es que tiene beta-HCG menor de 1000 y la masa menor de 2 centímetros, puedo hacer expectante. En este caso, la masa es de 4 centímetros, ¿no? Probablemente ya necesita ya se va a reventar, ¿no? Y reviento. Si la paridad está satisfecha, salpingostomía. Si no, una salpingostomía, lo que te vengo diciendo. Listo. Entonces aquí también te dejo algunos detalles de embarazo ectópico, ¿no? La definición, la etiología, como te había dicho, ¿no? Las manifestaciones clínicas, unos tipos de diagnóstico diferencial. Recuerda que si hubiera sido en el lado derecho, hubiera sospechado de apendicitis, también es un descarte. Endometritis, alpingitis, amenaza de aborto, ¿no? Ruptura del quiste del cuerpo lúteo, torsión de películo torcido, ¿no? Ovario de películo torcido. Recuerda que lo más frecuente es la localización ampollar de la ámpula, de las trompas, ¿no? Factor de riesgo más frecuente es el EPI. Acuérdate, manifestaciones clínicas, hemorragia, irregular, amenorrea, dolor abdominal, masa, ¿no? Sangrado vaginal, escaso, ¿ya? El blastocito se implanta fuera de la cavidad endometrial uterina, si no es a nivel de la ampolla, ¿ya? Diagnóstico, puedes ayudarte desde las imágenes, la ecografía, donde vas a ver un útero vacío, vas a ver una masa a nivel de los anexos, a nivel de las trompas, y un líquido de fondo de saco, ¿no? Un fondo de saco muchas veces. Puede haber leucocitosis, ¿no? Puede ver el hematocrito, puede estar disminuido por la hemorragia, como ves en este caso, el hematocrito está en 32. Si yo divido 32 entre 3, prácticamente me salen 10 más o menos, ¿no? O sea, hay anemia probablemente, ¿no? Le pido una beta-HCG, puede estar aumentada en orina y en sangre porque hay un embarazo. Y el tratamiento de elección, si el paciente está chocándose, como en este caso, la laparotomía urgente, ¿no? Indicación de cirugía. Y si es que yo necesito evacuar la gestación ectópica, el paciente está estable, podría hacerle una salpingectomía, una laparoscopía, ¿no? O muchas veces usar metotrexate. Listo. Aquí también, bueno, te dejo algo para que lo puedas leer sobre embarazo ectópico, el sitio más común, factores de riesgo, pues el tabaco también por ahí, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento que va a depender del tamaño, ¿no? De cuántos centímetros tiene. Listo. Listo, chicos. Entonces, hemos avanzado en algunas preguntas. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, de dejar su comentario, ya, y de seguirnos en las redes sociales como Medichineando, @Medichineando en Instagram, en Facebook. Y ya, pues, chicos, nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.